And following, we will have a panel that aims to explore into the implementation of regenerative agriculture, the practices in coffee production. The goal is to foster a dynamic exchange of ideas and experiences, discuss best agricultural practices, and evaluate the impact of these practices on coffee production and trade. Please welcome our moderator, Mr. Eric Apuy, who is the Commercial Intelligence Analyst for Procomer, and to lead this panel, which is called the Strategies for Adapting to Climate Change in the Coffee Sector, Regenerative Agriculture. Joining him, please welcome as well from Olam Food Ingredient, Mr. Jeremy Dufour. He is the Global Head of Sustainability Execution for Olam. Bienvenido, ¿qué tal? As a specialist in the Research and Development Division at CATIE, please welcome Mr. Elias de Melo. Also welcome Mrs. Michelle Deud, who is the Director of Forest and Agriculture at the Rainforest Alliance, and also Mr. Diego Robelo, a coffee professional with deep roots in Costa Rica's Aquiares Estate, and now its General Manager. Thank you to our panelists and, of course, our moderator. Un fuerte aplauso para ellos también, por favor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar acá. Para todos los que visitan Costa Rica, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en un país en donde el café forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestro ADN y en donde buscamos también como país inspirar al mundo en prácticas sostenibles y regenerativas. Y en ese sentido, hoy vamos a explorar, a profundizar en cómo la agricultura regenerativa aplicada al café, a un cultivo tan emblemático e importante como el café, puede generar soluciones y oportunidades de cara al nuevo contexto. Entonces, bienvenidos. La agricultura regenerativa, sin duda, es un sistema de prácticas que va mucho más allá de la sostenibilidad y que nos plantea a las empresas, economías, gobiernos, consumidores, nos plantea escenarios, nos plantea alternativas sobre cómo podemos generar valor y soluciones en un mundo cada vez más complejo, con escenarios ambientales complejos, escenarios productivos complejos y que nos obliga a buscar precisamente cómo podemos generar soluciones de cara a los retos actuales. Y en este contexto, este panel tiene como objetivo explorar precisamente esto, la implementación de la agricultura regenerativa a la caficultura. Cómo el café es un cultivo que no solo es crucial para muchas economías, pero que también se enfrenta hoy en día a distintas preocupaciones y distintas regulaciones en el mundo como tal. Preocupaciones de carácter ambiental, productivo, de carácter logístico, de carácter comercial. Y en un mundo en donde, globalizado sin duda, pero que enfrentamos otros retos más allá de ambiente. Enfrentamos retos de carácter geopolítico, retos de carácter logístico, presiones económicas y en donde entendemos que vivimos en un mundo totalmente conectado. Para ello tenemos hoy un panel con expertos en este campo y que nos guiarán a profundizar en temas, a entender cómo podemos aplicar los principios fundamentales de la agricultura regenerativa en la caficultura, cómo las certificaciones constituyen un elemento diferenciador en mercados competitivos, en donde el consumidor busca productos, soluciones en este sentido. Entenderemos también cómo es la percepción de los compradores sobre el café bajo prácticas regenerativas y finalmente entenderemos cómo todo esto se aplica a nivel práctico en la finca, sus retos, sus oportunidades, sus limitaciones y sus alcances. En ese sentido buscamos interiorizar hoy una visión práctica e integral sobre la agricultura regenerativa aplicada al café, pero sobre todo realista, y eso es lo importante, realista entendiendo sus retos, entendiendo sus oportunidades potenciales y entendiendo cómo transformamos un mar de
datos, de información, de investigación que hoy en día el mundo genera a la práctica. Cómo lo llevamos a la práctica en todas sus dimensiones, desde sus retos hasta sus oportunidades. Sobre todo entendiendo también que más allá de los beneficios ambientales, la agricultura regenerativa puede constituir una estrategia de diferenciación en mercados cada vez más complejos y cada vez más saturados. Finalmente, Costa Rica, y como decía al inicio, somos un país en donde el café forma parte de nuestra identidad, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y creo que estamos llamados como país a, tanto por convicción como también por competitividad, a generar soluciones a la altura de los retos, pero también a la altura de las oportunidades. Bienvenidos y doy paso a los conferencistas. Muy bien. Vamos a guardar preguntas estratégicas en este tema a los diferentes expositores. Iniciaremos con el señor Jeremy Duport. Aguardará una presentación primero. Buenos días a todos. Sorry, I will continue in English because I felt like better to save you from my terrible Spanish. So basically what you see here on the screen is basically what OFI describe as its regenerative agriculture framework. It represents how we understand regenerative agriculture. And as you can see, it insists on the fact that regenerative agriculture practices are practices that minimize, restore, or enhance one or more of the pillars of soil health, water, biodiversity, and climate. But it also insists on the fact that there is an overarching foundation to it. It's the livelihood of the farmers. Because farmers are the stewards of the land that actually they cultivate, and they are the ones that should decide which practices to implement for the best of the for the best, right? So when we engage on regenerative agriculture discussions with like the thousands of producers around the world, we first and foremost insist on the fact that regenerative agriculture needs to be seen as a journey. It's a journey that first starts by obviously identifying that some of the practices are not definitely regenerative and are destructive, meaning that actually they should not be seen in production. And these practices are, for instance, the use of banned chemicals, destructions and degradations of key natural habitats, the pollutions of groundwater and surface water, and finally the engagement into illegal and unethical business practices. Once these practices are eliminated, we have identified 22 categories of practices that again can be classified on actually if they are minimizing or more restoring or enhancing. And starting with the entry, what we call entry and bronze level, is actually insisting on promoting practices that first and foremost minimize the impact on these 4 pillars that I was mentioning earlier before. As we go along on an incremental amount of practices being adopted, this is where we actually emphasize or introduce practices that are typically more resource intensive, but that actually will be promoting a restoration and the enhancements of the ecosystems. So how do we move from a concept to actions? So first and foremost, when we talk about regenerative agriculture with the producers that we are engaging with, we insist on the fact that actually regenerative agriculture is extremely context specific. It's not about actually one set of practices that needs to be implemented across the world or everywhere. It's about understanding the social, environmental, and operational challenges and opportunity in a specific landscapes. When this is understood, it's also about understanding what are the existing practices that are already established and implemented by the many and by the few of the producers.
that allows us to identify what are the key practices that will be the focus of our engagement with the farmer. What are the practices that the farmer wants to understand, and what are the practices that actually the farmers are able to implement with actually the least amount of effort, all the way to go into actually the most intense efforts that actually are required. This defines us plans. This allows us to define plans and implementation, focusing on delivery mechanisms that we implement with the farmers. And it follows by a lot of focus on monitoring the level of adoption, so then we can identify the progress made within this landscape and actually how the farmers are moving from an entry to a bronze to a silver, and slowly graduates into a continuous journey of improvement. So this is, in a nutshell, what we are focusing on when we talk about regenerative agriculture at OFI. Muchas gracias. Seguimos con el señor Elías de Melo, de la Universidad CATIE. Muy buenos días, un gusto enorme estar aqui compartilhando com todos vocês. Vengo traindo uma breve síntese de 24 anos de uma plataforma que viene evaluando interações em diferentes sistemas de produção. Essa plataforma está estabelecida em El CATIE Turrialba como o ensaio pioneiro. Este ensaio ha generado uma rede latino-americana de ensaios de largo prazo. São mais de 35 universidades de todo o mundo que ha se comprometido, a partir da crise dos anos 90, a entender como construir uma cafeicultura regenerativa de los agroecossistemas. Em este ensaio, temos 20 sistemas diferentes, evidentemente com 2 testigos históricos, que são os modelos produtivos insosteníveis, dependendo de insumos químicos sintéticos. Hemos estado evaluando o comportamento de sistemas, variedades, e, em particular, temos uma mega base de dados, que nos ha permitido entender que ha passado com suelos, com plaga e enfermidade, com microclima, com qualidade, com produtividade, com efeitos em la redução de las emissões, incremento de captura de carbono, enfim, essa plataforma ha permitido entender de maneira prática e direta esta complexidade das interações que podem haver nos sistemas produtivos. Ponto determinante, a lo largo desses 24 anos de estudos contínuos, hemos podido validar, entender e profundizar várias práticas regenerativas de suelo, água, biodiversidade. Essas práticas são fundamentais em este momento, em el sentido de que necessitamos entender como poder transitar de los modelos degenerativos hacia los modelos de transição e, evidentemente, a los modelos de maior performance regenerativa. En la primeira columna, ustedes tienen de abajo hacia arriba la escala regenerativa que se ha estudiado, y traemos para ustedes 6 sistemas, que son 4 sistemas que permiten ilustrar qué puede pasar con los diferentes indicadores de regeneratividad en comparación con los sistemas a pleno sol. La línea de abajo es el sistema a pleno sol con todos los químicos que ustedes pueden imaginar que la cafeicultura convencional haya utilizado. Evidentemente, quando analisamos saúde del suelo, água, biodiversidade, quando evaluamos produtividade, adaptação e mitigação, o sistema a pleno sol, lo que ha permitido es generar una rentabilidad engañosa, porque no incorpora los costos del impacto negativo de la degradación de suelo, agua y biodiversidad. Si vamos a incluir los costos de la degradación, esta rentabilidad aparente desaparece en los sistemas a pleno sol. Del punto de vista de la ciencia, afirmamos, es imposible una cafeicultura regenerativa a pleno sol com insumos químicos sintéticos. E temos muitos artigos científicos publicando e reconhecendo este hecho. Agora, há que reconhecer que el reducir a carga química, que é a terceira linha, redução de carga química a pleno sol, já empieza a dar señales de que pode haver mejoras em los indicadores de regenerabilidade de los sistemas.
Entonces, eso quiere decir que efectivamente el nivel de carga química tiene un impacto tremendo dentro del concepto regenerativo. Cuando los sistemas empiezan a incorporar sombra bien diseñada con especies restauradoras, es increíble el brinco que hay en los valores de salud del suelo. Empieza a aparecer, por ejemplo, bactérias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de potasio, controladoras naturales, la propia naturaleza diciendo, estamos llegando para ayudar al productor cafetalero. Entonces, los sistemas de transición, reduciendo carga química con especies adecuadas de sombra bien manejada, ya es un diferencial importantísimo y deberían ser reconocidos como sistemas de alta relevancia. Pero los sistemas que efectivamente prescinden del uso de insumos químicos sintéticos logran niveles altísimos de regeneración de suelo, agua, biodiversidad. Hay un punto crítico que es el contar con variedades de alto potencial productivo. Si los sistemas regenerativos no tienen variedades rústicas adaptadas, la rentabilidad va a estar comprometida. Entonces, en ese sentido, es indispensable lo que hemos encontrado en nuestros ensayos, contar con variedades de rusticidad a plaga, enfermedad y a cambio climático. Entonces, esa es una breve síntesis, no puedo detallar tanta información, pero decir a ustedes que efectivamente hay un grupo trabajando de manera colaborativa en Costa Rica para elaborar el primer manual de cafeicultura regenerativa, integrado por el ICAFE, el MAG, el ICA, empresas que están en el sector, cooperativas, la academia, y estamos con mucho criterio revisando todo lo que hemos generado en esa plataforma para poder apoyar a los que están interesados en ese viaje de transición hacia una cafeicultura que produzca más que café, produzca vida. Muchísimas gracias. Gracias, don Elías. Valiosísima experiencia y sin duda es visible la importancia de la investigación aplicada y hecha en Costa Rica. Damos paso a la señora Michelle Dog de Rainforest Alliance, quien nos hablará sobre la importancia de las certificaciones y su rol en el comercio de café. Buenos días. Sí, mi nombre es Michelle Deugd. Yo voy a hablar en inglés porque las láminas están en inglés y no quiero enredarme. Quiero agradecer a la organización por tenernos acá. Mucho de lo que voy a decir realmente se construye encima de las dos presentaciones anteriores. Muy brevemente sobre Rainforest Alliance, somos una ONG global. Nuestra visión es un mundo donde gente y naturaleza viven en armonía. Changing to English, sorry. So the scope of our organization is quite big. You can see here in the dark green areas is where we work. We work with 7.5 million producers, 5.7 hectares. So you can also deduct from that the vast majority of the producers we work with are smallholders. But let's focus on regenerative agriculture. So it has already been said, we come from an era in past decades where the production of coffee has been degrading, especially in the 60s and the last century, and there has been conscience on the need to move to sustainable production. We focused on efficiency and on precision farming, and that is still valid, but we need to take a step up. We need to take a step up to regeneration. We've heard a presentation about climate change this morning. It is really alarming. And based on the experience that, for example, Don Elias just presented to us, we know what to do and we know that we have to do it. So for that reason, since 2020, we have been working on the design of our regenerative agriculture offering, which started with field work with the support of some of our trusted partners also here in the room. And we designed a scorecard with 3 levels, bronze, silver, and gold. And we started to implement it, and this year we did a benchmark study with 200 producers to understand what has been the progress, where are the main opportunities and the main challenges. And with all that grassroots experience, we now developed a regenerative agriculture certification, third-party certified, which will be launched
mid-2025. Here you can see a picture of what we did during pandemic. I think it was the first time since half year that we were out in the field and started to design together with Ecom and with the support of Ecom the first steps of the scorecard. So what does it mean, regenerative agriculture certifications? Well, there are two ways for producers to achieve that. First, those producers who are already Rainforest Alliance certified, they can comply with 13 specific Regen Ag specific additional criteria. And if they comply with both the standard and those criteria, they will have 2 certificates. So they will have different opportunities to sell their coffee. For producers who are not certified, there's also an opportunity to use the standalone certification, which will also consist of the same 13 criteria, but also a set of criteria from a sustainable agriculture standard to guarantee the solidity of the certification. So there will also be some essential social criteria included, some additional environmental criteria which lay the basis for regenerative agriculture. And that will guarantee, that will also prevent the producers, the companies and ourselves from reputational risk issues or greenwashing. So both proposals are very solid. Here you can see the impact areas: soil, biodiversity, water, crop resilience and livelihood, very similar from what we heard from Afi. And here we can see how our regenerative agriculture framework looks like. I know this is very difficult to read, but the objective of this slide is basically to show how it has been built. So we have the 5 impact areas, and those impact areas map to many of the different outcomes that we envision. So we also clearly defined our outcomes, and these are then connected to practices and data point. And this is important because we see many regenerative agriculture frameworks out there with clear outcomes, but not necessarily clearly defined criteria. And that is a risk. It's a risk for greenwashing because, for example, there are some very important specific topics which need to be named. Like Don Elias also mentioned, the topic of pesticide management. The use of pesticide needs to decrease. And not only needs to decrease, but also the type of pesticide, the toxicities of the allowed pesticide, it needs to slowly decrease, but it's a journey, and we recognize that, and it has also been mentioned. So that is also how we then, through the data progress, measure through the data point, measure that progress, and I understand where the challenges are and how we need to support producers through our programs and our projects. And then to close, 2 slides here about some preliminary results of the benchmark study. And these 2 slides are made by my colleague Edwin Vargas, who is also here in the room, also can support responding questions. And here we can see that the 200 producers which were included in the study, if you look at the yellowish color that represents gold, we can see that already a lot of certified producers, because this study was focused to Rainforest Alliance certified producers. There's already a lot of progress with topics like water management, rejuvenation, renovation, and other important topics. But on, for example, the integrated weed management, there is not yet so much progress. And we know why that is. In Costa Rica, labor is super expensive. And so it's easy to say you need to move to manual, you need to eliminate herbicides, but it's not so easy to do, and there's a cost to it. And in one of the questions, we will talk more about the cost. And then, to close, last slide, we always get questions, so what is the relationship between climate change and regenerative agriculture? Does it actually support our climate goals? During the benchmark study, we also implemented the Cool Farm tool. Unfortunately, we do not yet have the results, but we do already see some correlation between producers who have progressed more on the scorecard, because for the benchmark study we used the scorecard. For example, the producers who progress more, they have more trees on their farm. So there we already see the relation with insetting. And producers who scored higher on the scorecard also tend to use more organic fertilizers and less
synthetic fertilizer, which is important because we know that on the in the field, in the coffee field, the most important emission factor is nitrogen volatilization. So we definitely see, and we hope to publish soon, the result of that study. And if you have more questions on how the certification work, me and my colleague Edwin, we are welcome to talk to you. Over to you, Diego. Gracias, Gracias. Michelle. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Diego Robelo, gerente general de Cafetalera Quiares. Somos una finca ubicada en las faldas del volcán Turrialba, con una extensión de aproximadamente 900 hectáreas. El 70% es café, 30% es bosque. Bien, la agricultura regenerativa para nosotros está basada mucho en el modelo de agroforestería. Hemos ido basando la transición de una agricultura convencional, apropiándonos del modelo agroforestal. No somos una finca orgánica, usamos prácticas convencionales. Sin embargo, a través de la agricultura y la agroforestería, hemos ido buscando sinergias para lograr ese balance que queremos en la productividad de hoy y la productividad de mañana. Y esa es parte de la estrategia conforme vamos avanzando. Tenemos ahí un problema con la presentación. Bueno, bien, les voy a seguir conversando. La idea detrás de nuestro enfoque regenerativo se basa también en nuestra estrategia como empresa de tener una visión siempre de largo plazo. Entonces, lo que invirtamos el día de hoy en una investigación en, por ejemplo, cuáles son los microorganismos que nos van a ayudar a poder combatir las plagas que nos afectan hoy o que nos afectan en el futuro, va a depender mucho de esa convicción que tengamos en hacer una inversión y ver el retorno hasta dentro de mucho tiempo. La manera en que podemos organizar nuestras inversiones tiene que ver con esa convicción. Y por eso creo que la agroforestería, los pequeños pasos en esta investigación se deben llevar a cabo en cada finca de manera independiente. Todos vamos a tener una receta diferente de lo que es la agricultura regenerativa para cada uno, dependiendo de lo que creamos que son los recursos que nuestras fincas se han llegado a degradar. Puede ser el agua, puede ser el suelo, puede ser hasta el tejido social. Todos vamos a tener nuestra definición y lo importante es que en el modelo de negocio esté esa visión a largo plazo en mantener una sostenibilidad en la producción y en el modelo de negocio. Un ejemplo práctico, digamos, de lo que hemos visto en la agricultura regenerativa ha sido con la investigación de variedades, la genética, los híbridos F1, en el caso específico del híbrido Esperanza, llamado así por mi papá en el pasado, con la esperanza de que iba a ser resistente a corchosis, con la esperanza de que iba a ser productor, que iba a tener una gran tasa. Y ahora, 10 años después, hemos logrado ser creativos, no solo en unir lo que es una buena tasa a un cliente que la quiere comprar, sino también que ese cliente entienda que a través de la compra de ese café también está fomentando la renovación de cafetales con genética mucho más resiliente al cambio climático, que nos permite adaptarnos más con prácticas regenerativas, y indirectamente estamos involucrando entonces al consumidor y al mercado internacional a que apoye estas prácticas regenerativas en finca. Un claro resultado del proceso regenerativo en Aquiares es el balance de carbono. Desde el 2013 iniciamos a medir nuestra huella de carbono. A partir del 2015 no solo medimos las emisiones, sino también las remociones, es decir, cuánto de nuestros bosques y de la sombra de los cafetales se está absorbiendo en cuanto a CO2. Y nos sentimos muy orgullosos de decir que este cambio al modelo agroforestal nos ha permitido no solo ser carbono neutrales, sino carbono negativos ya sostenido por casi 10 años. Cierro con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros va a regenerar? Hablamos mucho como de la
o sea, la agricultura como lo único que se tiene que regenerar. Sin embargo, creo que no es así, ¿verdad? La industria en sí tiene partes que también están degradadas, que también necesitan trabajo, que también necesitan una visión a largo plazo. Y creo que aunque nosotros los productores seamos los que tenemos ese contacto con la tierra, creo que la idea de la agricultura regenerativa se puede aplicar también a otras esquinas de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir ahora un espacio para conversar y profundizar en algunos temas que nos parecen claves para entender aún más la agricultura regenerativa en el café. Don Elías, conversemos un poquito. Coméntenos, por favor, a partir de su experiencia y la experiencia acumulada del CATI, ¿cuáles considera usted que son los principios fundamentales de la agricultura regenerativa que pueden ser implementados en la caficultura? Muy bien. Mis colegas en el panel han dado un concepto de integralidad al aspecto regenerativo y eso es muy importante. Hay un proceso de evolución en lo que es el concepto de agricultura regenerativa. Sin embargo, esa integralidad de ámbito es determinante. Los principios de restauración de suelo, agua, biodiversidad, los principios vinculados, por ejemplo, adaptabilidad, a mitigação do câmbio climático já estão sendo implementados em várias fincas em los países. Hemos estado acompanhando vários produtores que já assumiram o compromisso do câmbio, deixaram o drama, deixaram a retórica e já estão fazendo o câmbio. E creio que é importante que entendamos que aqui não estamos sonhando com algo que deve ser completamente elaborado, quando efetivamente já há exemplo em nossos países de produtores e produtoras que estão efetivamente pondo em prática esses princípios de agricultura regenerativa. Por supuesto, há uma dimensão importante entre estar em el pleno sol, entre diminuir carga química, incorporar sombras diversificadas e efetivamente chegar a prescindir de insumos químicos sintéticos, que é o máximo nível. E há exemplo em todas as categorias. Então, efetivamente, estamos muito motivados em esse sentido de que estes princípios já estão sendo implementados. Por supuesto, preço justo, consumidores conscientes, é algo determinante para o êxito do conceito. Então, necessitamos avançar por este lado, pero efetivamente, mais de 1.300 fincas de validação em 10 países que han sido utilizados para validar as boas práticas, demonstra que efetivamente não só os ensaios, mas a experiência prática nos dão luz para essa transformação. Muchísimas gracias. Entendiendo estos principios y sobre todo la implementación hacia el mercado, Michelle, si eres tan amable de comentarnos cuáles son estos beneficios a nivel de mercado que la nueva certificación de agricultura regenerativa de Rainforest plantea en el contexto de las regulaciones de la Unión Europea particularmente. Gracias, sí. Hay algunos, escucha, sí, ¿verdad? Hay algunos, bueno, hay mucha legislación ahora, pero quisiera enfocar en dos específicamente que están más relevantes en este contexto, que es el Consumer Empowering Directive, que va a ser vigente a partir de septiembre 2026. Y según este directivo, ya no va a ser posible para empresas poner un sello o alguna frase hablando sobre los resultados obtenidos a través de los esquemas de sostenibilidad de la propia empresa. Solamente se va a poder utilizar sellos o etiquetas basados en la implementación de un programa de sostenibilidad que ha sido validado por tercera parte, o sea, la certificación. Nosotros hemos analizado con la Unión Europea y con IC cuáles esquemas están en cumplimiento con esta normativa y ya tenemos confirmado que nuestra certificación de agricultura sostenible
está en cumplimiento, entonces las empresas pueden utilizar el sello. Y es justamente parte de las razones que nosotros estamos ahora moviendo del uso de scorecard hacia una certificación verificada de tercera parte para poder estar en cumplimiento con esta normativa. Entonces, eso es específicamente en este contexto, esta es la legislación más relevante para que aseguramos que las empresas que están interesadas en el tema de la agricultura regenerativa, y son muchas, o sea, como parte del desarrollo de este certificado hemos hecho una consulta amplia con empresas. Va a ser más interesante si ellos van a poder usar un sello específicamente de Regenec o alguna frase respaldada por certificación. Muchas gracias. Hablando siempre desde la implementación hacia el mercado, Jeremy, entendiendo tu organización que tiene una visión, pues, de alguna forma macro dentro de la cadena de valor del café, ¿cuál es la perspectiva del consumidor, de los compradores, con respecto al café de agricultura regenerativa? ¿Cuáles son esos retos o esos alcances? I think actually, I mean, they are in the room, so we could ask them what they think. But actually, what we've noticed over the past like a few years, I mean, regenerative agriculture, though, as my neighbor was saying, that actually these are not new practices; these are implemented practices for a long time. But the word, or actually the expression of agriculture, generative agriculture, is relatively new in like what we refer to, but we definitely see an incremental ask from the market to integrate the concept of regenerative agriculture into the products that actually we are trading. And this is definitely a good thing. But actually it's mostly seen as actually a means to an end. It's more like regenerative agriculture is a vehicle to deliver sustainable coffee, and it's definitely a vehicle to deliver the more public commitment that many customers of ours are doing around decarbonization and carbon net zero objectives and etc. So we see that really as becoming a license to operate, an environmental license to operate, and an environmental license to put our product onto the market to make sure that the coffee that we are offering to our customers includes component of agriculture, generative agriculture. The complexity is from the fact that, as we were explaining during the presentation, like generative agriculture means very, very different things depending actually where we are and what is the production system that there is. So this is something that requires a lot of engagement with our customers, a lot of perception and understanding of how do we work and how these initiatives or interventions that we are promoting with the farmers that we're working with is really creating the impact that we are all aiming at over the years. Gracias. Diego, creo que nos quedó bastante claro tu presentación, beneficios de la aplicación, ¿verdad? En materia ambiental, en materia productiva, pero tengo la duda si hay otros ámbitos a nivel de la operación como tal donde han visto beneficios. Sí, definitivamente el buscar oportunidades en la agricultura regenerativa nos ha abierto otras puertas. Como organización te vuelve un poco más desafiante al status quo y un poco más abierto a tomar ciertos riesgos, a veces con resultados inesperados. En el ámbito, por ejemplo, de la calidad del café, ¿verdad? Que tuvimos siempre esa idea de que el café a pleno sol pues te iba a mejorar la taza. Vemos cómo la calidad de nuestro café a lo largo del tiempo ha mejorado. Esa habilidad para que la empresa sea un poco más flexible también te vuelve más dinámico en momentos de crisis. Me recuerdo, por ejemplo, durante la pandemia, que tuvimos un problema muy serio de escasez de mano de obra y tuvimos que actuar rápidamente para buscar nuevas fuentes de mano de obra. El poder tener ya en la cultura de la empresa el desafiar el riesgo, el enfrentarlo rápido y buscar nuevas fuentes de mano de obra y ser más creativos con eso, creo que lo puedo atar también a ese cambio que se ve en cuando se entiende que hay partes de la estructura productiva de la unidad de negocio que se han degradado y que deben ser regeneradas. Muchísimas gracias. Hay una
pregunta muy válida, normalmente surge desde distintos actores de la cadena y normalmente a veces desde el consumidor. Y esta pregunta es para Michelle. La implementación de prácticas regenerativas al inicio como tal puede ser costoso, ¿verdad? Y hay un periodo de transición, de adaptación, de productividad y demás, en donde nos planteamos quién debería financiar esa transición hacia la agricultura regenerativa. Qué difícil esa pregunta, ¿verdad? Pero sí es importante y todo el mundo lo está preguntando y todo el mundo lo está pensando. Déjame empezar con el fin en mente. Sabemos, basados en estudios tan importantes como hace el CATI, liderado por Don Elías, y otros estudios en Brasil, donde yo sé que el contexto es muy diferente, pero estudios de diferentes contextos, que sí el sistema se recupera y sí se recupera la cosecha y también se va a como neutralizar en ese sentido el costo. Pero hay unos años de transición, se abre entre 3 y 5 años. ¿Y quién va a financiar esta transición? Nosotros en este momento no tenemos todas las respuestas a cuál es el costo de la transición. Es muy diferente, también depende de cada país. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es implementando estudios con apoyo de fondos también de nuestros partners, que algunos están acá. Por ejemplo, un estudio que hemos hecho en Honduras, en pasado de lo cual hemos desarrollado un calculador en donde podemos variar las circunstancias, el costo de mano de obra, el costo de diferentes elementos según país, donde podemos identificar cuál es el costo para los diferentes tipos de productores para esta transición. También acá en el país se ha hecho un estudio, entonces estamos construyendo este conocimiento de costo y estamos comunicando a las empresas, si usted quiere este producto que tiene un costo mayor, también debería pagar un costo mayor. Obviamente no siempre están de acuerdo, pero nuestro narrativo es el productor no es el que tiene que pagar eso. Si usted como empresa quiere un producto más caro, es como el supermercado. Quiere algo de mayor calidad, tiene que pagar por esta calidad. Nuestro papel es seguir investigando cuánto cuesta y seguir comunicando esto. Y además también estamos empezando a trabajar con instancias financieras para encontrar productos como Blended Finance, donde podemos tener un componente de asistencia técnica y un componente de financiamiento. Entonces, no tengo la respuesta, disculpe, pero estamos en el camino y estamos investigando y ojalá que lo podamos hacer juntos. Gracias. Jeremy, hablábamos sobre productividad y costos, pero hablemos un poco sobre tecnologías o prácticas que de alguna forma han tenido un impacto en la implementación de la agricultura regenerativa. Well, this is quite a difficult answer to respond. Actually, like this is the practice, this is the innovation that will solve the regenerative agriculture. Because as I was insisting, first and foremost, the practices are extremely context specific and specific to the production systems. So saying that actually this practice will be the practice for regenerative agriculture may be relevant in a country like Brazil, but completely irrelevant in a country in East Africa. So we can see that, for example, some like a technology around fertilizers are actually extremely promising for intensive production systems, such as in Brazil, but completely out of scope for a producer in Uganda, for instance, because of exactly the cost of implementing these. So what we're insisting is actually first and foremost, the practices needs to be the practices that the farmer are familiar with, and typically going back to the basics, going back to the roots, and understanding exactly the challenges for the producers to implement that. If the producers are convinced of actually the benefit of that practice first, like this is already a good element and a good element of response that actually we can say. So there is no silver bullet. There is an importance of understanding the concept, an importance of understanding actually the challenges and the opportunities in a landscape. So then it allows us to identify what are the practices that will be the most relevant and adapted to the specific supply chain that we're working with, so that we can reach success. And indeed, we're not expecting that everything will be a change over 1 year. It's a journey, as we're insisting, but it needs to be a journey that we always demonstrate that there is a progression. And this is what we want to emphasize our communication on. Is actually we're starting from here and we are growing towards there.
and they will be like hiccups on the way, but they will definitely be a long-term benefit for all. Gracias. Me gustaría finalizar consultándole a don Elías. Veíamos ahora los resultados en el caso práctico de Diego en su finca, pero cuando vemos otros casos, cuando vemos la gran panorámica de otros casos y empezamos a encontrar puntos en común, ¿cuál considera usted de esa experiencia que son esos beneficios clave en términos de regeneración y de ecosistema que podemos encontrar, ¿verdad?, en ese gran panorama? Muy bien. A partir de la ciencia, nosotros estamos muy contentos de que la OIC haya puesto en la lista de los 4 pilares de la transformación de la cafeicultura la agroforestería. La directora ejecutiva en Honduras dijo, agricultura regenerativa, bioinsumos, precio justo y agroforestería. Directora ejecutiva de la OIC. Los 4 pilares. Por supuesto, como investigador de agroforestería, estoy contento de escuchar a Diego decir pues, que ha tenido resultados de una buena calidad de café. Eso se ha repetido en varias experiencias. Mejor calidad de café en un sistema arbolado. Pero quiero enfatizar en algo muy importante. Hay que tener diseños y manejos adecuados de los sistemas agroflorestales, porque los países de América Central, algunos países de América del Sur, la mayoría de los cafetales tienen sistemas agroflorestales. Lo que no tiene es manejo y diseño. Y eso impacta en la rentabilidad y la productividad. Entonces es muy importante entender que sí hay beneficios que ya se ha logrado, pero con sistemas bien diseñados, bien manejados y integrando prácticas. Productividad estable. No voy a tener productividades exageradas con un año de alta y de baja, voy a tener productividades estables. Se ha logrado buena productividad, principalmente con variedades resistentes. Alto potencial, entonces, de productividad. Reducción de insumos químicos sintéticos. Control biológico, mayor control biológico. El tema de la conectividad del paisaje. Agradecer a Diego que nos ha permitido abrir las puertas por esos 20 años de visita constante, pero no has hablado de que los sistemas agroflorestales conectan los bosques de la finca y que de ahí miles de ciudadanos reciben el agua que da vida a ellos todos los días. Varias comunidades, no me acuerdo ahora cuántas, 5 comunidades que toman agua potable de calidad por una propuesta de producción armónica con la naturaleza. Los sistemas agroflorestales, entonces, deben estar condicionados a un manejo del paisaje y, efectivamente, los impactos llegan a comunidades, llegan al trabajador. Un trabajador cosechar café a pleno sol realmente es crítico. Pero, entonces, estamos viendo eventos extremos y los sistemas agroflorestales han protegido los cafetales de varios eventos extremos en varios lugares. Y en ese sentido, cuando uno compara las diferentes prácticas, la agroforestería es la que tiene mayor sinergia de impacto en función de esos elementos que hemos estado comentando. Bien diseñada, bien manejada e integrada con otros elementos. Muchísimas gracias. Le agradezco a todos los, y por favor un aplauso para todos los expositores de hoy. Hemos abordado distintos temas desde escenarios de mercado, certificación, investigación aplicada y sin duda la práctica. Nos queda claro que enfrenta retos como tal, pero sin duda oportunidades potenciales probadas, validadas y sobre todo que responden al contexto global actual en el cual nos encontramos. No quisiéramos atrasar el almuerzo. Sé que estamos todos hambrientos, entonces damos pase al almuerzo como tal. Y de nuevo, muchísimas gracias por la participación.